Hermanos, buenos días, el Señor los bendiga. Damos gracias al Señor como siempre porque nos permite compartir con ustedes. Bendito sea el Señor que nos da la libertad de poder seguir haciéndolo, compartiendo la palabra con ustedes, llevándolos a sus hogares. Y también pues muy contentos con el Señor por todo lo que nos ha permitido vivir hasta ahora, mis queridos hermanos. Han sido momentos de victoria, hay momentos complejitos, pero son más los momentos de gozo con el Señor. Bendito sea su santo nombre. Y yo espero que para ustedes también sean momentos de mucho gozo, mis queridos hermanos, en medio de las luchas y todas las cosas que tenemos que vivir a diario. Pero damos la gloria al Señor porque Él nos bendice y nos da la victoria todos los días. Hermanos, ¿qué seríamos nosotros sin el Señor, sin su ayuda y sin la fortaleza que Él nos da? Y es una razón por la cual nosotros hoy domingo tenemos que alabarle. Bendito sea el Señor y buscar su presencia. El rey David y Moisés decían: buscad el rostro del Señor y su poder. Buscarlo a Él por lo que Él es y buscar el poder del Señor, porque sin ese poder, mi querido hermano, ustedes y yo, sería la cosa muy, muy compleja para todos nosotros. Pero bendito sea el Señor, porque cada mañana que abrimos nuestros ojos, el Señor está al lado y está ahí listo con todas sus bendiciones para ministrarlas a nosotros, que somos su pueblo. Quiero, antes de iniciar la lectura y el tema, mis queridos hermanos, comentarles que de la iglesia trajimos los parlantes, la planta, las guitarras, los micrófonos. Vamos a tratar de armar un pequeño estudio aquí en la casa para mejorar un poco el sonido de las enseñanzas que le estamos enviando a ustedes los domingos. Vamos a tratar de implementar también una alabanza, unos 2 o 3 coros. Para eso pues también hemos hecho una inversión esta semana de algunos aparatos que nos van a servir para mejorar la calidad del sonido. Entonces vamos a tratar de acomodarnos a la exigencia de este tiempo y tratar de mejorar un poco la señal para poder llegar con mejor calidad a sus casas. Entonces estén orando también por eso, para que el Señor nos respalde con esta idea que queremos implementar y que podamos pues encontrar la tecnología apropiada para poderlo hacer. Estamos en esa lucha, hemos estado probando algunos artefactos, ¿cierto? Y tratando de acomodarnos en presupuesto, claro, y en lo que mejor sirva en calidad de audio y de video. Entonces, mis queridos hermanos, para que estén respaldándonos en eso, y queríamos pues también hacerle ese anuncio, no tanto por la página de la iglesia, sino un poco más personal, por decirlo de alguna manera, a través de el video de esta mañana. Así que, mis hermanos, estamos tratando de ser un poco más relevantes, ¿cierto? Y ser de mayor bendición para todos ustedes. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a leer el Salmo 24. Yo quiero que se ubiquen en el Salmo 24. Vamos a leer los primeros 3 versículos, pero yo quiero desarrollar mi enseñanza de este día en el verso número 3. Salmo 24, versos 1 y 3, pero el verso 3 va a ser el verso para desarrollar toda la idea de esta mañana, por la cual ya hemos orado al Señor, esperando pues que estén preparados sus corazones para recibir la enseñanza y sea de mucha bendición para ustedes. Salmo 24, versículo 1 dice: de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Usted simplemente es un administrador de todas esas cosas que el Señor nos ha entregado. Por él, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Afirmación de que todo es del Señor y que simplemente usted es un administrador. Verso 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Entonces, la pregunta que se hace el rey David aquí, y quiero desarrollar mi pensamiento con base en eso. ¿Cómo nos acercamos al Señor? ¿Cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo vamos a acercarnos a la casa del Señor? Y tengo
varios pasajes bíblicos en los cuales quiero desarrollar toda la idea, todo el pensamiento en esta mañana. Pero antes de eso quiero que oremos al Señor para que Él nos dirija y nos dé su fresca unción, tanto para expresarles la idea y también para que ustedes la reciban con frescura. Y esperamos que nuevamente esto sea una bendición tremenda para nosotros en este día. Bendito Dios y Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, porque nos das otro domingo más en nuestro calendario. Un día de gozo, un día de alabanza, un día de oración, un día donde separamos nuestro tiempo, Señor, para usted, que nos salimos de lo habitual, de lo rutinario, Señor, y adoptamos, Señor de los cielos, un nuevo momento para nuestra vida, Señor. Es un momento de regocijo familiar, pero también con usted, Padre Santo. Entonces hoy le pedimos, Señor, que como es costumbre suya, ministre su palabra a nuestras vidas. Que hoy, Señor, nuestra alma sea alimentada y edificada, Padre bueno. Queremos hoy escuchar su voz. Queremos, Señor de los cielos, que nos des un corazón atento, unos oídos abiertos, Padre Santo, para recibir la instrucción de su palabra. Padre bueno, bendice este día con todo lo que en él viene, Señor, y bendice todos los hogares de nuestra iglesia que nos ven en esta mañana. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, ¿quién o cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Sí? Acérquese a Dios y cómo lo vamos a hacer. En mis apuntes, y es una idea muy recurrente en las escrituras, la manera, la forma en cómo lo podemos hacer, Proverbios, los Salmos, Isaías, encontramos esa idea, o sea que si es una idea recurrente es porque es de suma importancia saber cómo nos vamos a acercar a la casa, a la presencia del Señor. Yo quiero iniciar por el libro de los Proverbios, el capítulo 19, mi querido hermano, quiero que vaya allá, es Proverbios 19, y nos vamos a situar en el verso 20, que nos dice lo correcto. Miren lo que dice aquí. Una forma de acercarnos a la presencia del Señor es siendo dóciles, con docilidad. Dice el verso 20, escucha el consejo y recibe la corrección, ¿cierto? Para que seas sabio en tu vejez, o sea, para que puedas vivir mucho tiempo y tengas mucho que contar. Entonces, este versículo nos está hablando de una actitud dócil en la presencia del Señor. Entonces, lo primero que les está diciendo es que nosotros tenemos que aprender a escuchar el consejo del Señor. A veces nosotros somos muy duros para escuchar consejos de otra persona, ¿cierto? Y si a veces nos da dificultad escucharle el consejo a alguien que vemos, a veces entonces se nos va a complicar mucho más escucharle el consejo del Señor al que no vemos. Entonces la Biblia nos está diciendo que una de las primeras cosas para acercarse al Señor con un corazón dócil es escuchar la voz del Señor, ¿cierto? Entonces ese versículo, en ese primer consejo, o en esa primera idea, escucha el consejo, encontramos algo implícito que nos está diciendo, o sea, no lo ignoremos, no ignoremos el consejo del Señor, no lo dejemos para después. Tenemos tendencia, ¿cierto?, a ignorar, o tenemos tendencia a dejarlo para después. Entonces, cuando la Biblia habla de escuchar, no solo se está refiriendo a lo físico, sino que quiere decir también que espera de nosotros una respuesta, ¿sí? No solamente es el escuchar físico, sino que también exige de nosotros una respuesta, ¿sí?, a lo oído. O sea, una actitud de fe con respecto a lo que el Señor nos esté hablando a través de una predicación, a través de lo que la Escritura le está enseñando a usted a través de toda la semana. Lo segundo que encontramos aquí es que escucha el consejo y recibe la corrección para que puedas llegar a viejo y ser sabio. Entonces, recibir la corrección está indicando
instrucción formativa. A veces el Señor, ¿cierto?, nos corrige porque quiere instruirlo, porque quiere formar la vida, el carácter de todas las personas. Miren lo que dice Job capítulo 5, que es un pasaje precioso. 5 versículos 15 al 18. Miren lo que encontramos acá. Job 5, perdón, versos 17 y 18 dice aquí: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él también la venderá. Él hiere y sus manos curan. O sea que el Señor, cuando a veces utiliza una disciplina bastante fuerte y de pronto somos lastimados, Él mismo se encarga de traer la sanidad. Pero el verso 17, que somos bienaventurados, dichosos los que el Señor está corrigiendo la instrucción formativa que Él desarrolla con nosotros. Proverbios capítulo 15, verso 31, también ese versículo es precioso. Mire lo que dice aquí. Dice: si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. ¿Sí? Está la corrección del Señor. Está buscando simplemente es mejorar lo que usted es, mejorar su carácter, su persona. Hebreos capítulo 12, que es un pasaje que yo sé que han leído muchísimas veces, los versos 5 al 7, dicen lo siguiente: pero ustedes parecen haber olvidado ya del consejo que Dios les ha dado a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no te tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga todo lo que ama y que considera a su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su muchacho. Entonces, nuevamente, una de las primeras formas o requisitos, como usted lo quiera mirar, es presentarse al Señor con una actitud de docilidad. Escuche el consejo, pero no solamente la acción de oír, sino que tenga una actitud, una respuesta de fe a lo que el Señor le está diciendo. Y segundo, reciba la corrección, una instrucción formativa, docilidad en la presencia del Señor, porque recuerde que el Salmo 51, los versos entre el 15 y el 17 dicen que al altivo Él lo pone a un ladito. Entonces hay que entrar con el Señor con docilidad. Escúchelo, hermano, ¿cierto? Y déjese formar por el Señor. Entonces, eso en primera instancia. Segunda instancia, la Biblia nos enseña que otra forma de entrar de manera correcta, de acercarnos al Señor, necesariamente pasa por el hecho de amar al prójimo. Eso es innegociable. Usted eso lo encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eso es un principio básico. Y es allí donde muchos de nosotros nos cuesta trabajo. Pero necesariamente, hermanos, ustedes y yo tenemos que trabajar con diligencia en ese aspecto. Salmo 15, versículos 1 al 5. Y esta parte es sencillamente fundamental, ¿no es cierto? Para acercarse a Dios hay que amar a los demás, hay que amar al prójimo. Mire lo que dice Salmo, Salmo es preciosísimo. Dice aquí: Jehová, repite las mismas palabras del verso 3 del capítulo 24 de los Salmos. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. Ojo a todo eso, hermano. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Uy, tremenda esa parte. Quien su dinero no dio a usura, ¿cierto? Ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas nunca resbalará, nunca le irá mal. ¿Sabe?
Para mantener entonces una buena relación con el Señor hay que tener una buena relación con los demás. Innegociable, mi querido hermano, innegociable. En cuanto dependa de ti, dice el apóstol Pablo en Romanos 10, en cuanto dependa de ti, ¿cierto? Estar en paz con todos. Si eso depende de usted, mi hermano, esa es la labor que tenemos que desarrollar, ¿cierto? Um, uh, y David aquí habla de ya explicar cómo es que estamos en paz con los demás. Entonces el verso dice aquí, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, ¿cierto? Quien habla de manera sincera y honesta de su prójimo, ¿cierto? Es lo primero que David está diciendo aquí. Alguna vez leí una anécdota, creo que fue del general MacArthur, un general del ejército norteamericano, y creo que su contraposición era era el general Patton, y alguna vez ellos tenían sus dificultades, creo no estar mal, recuerdo la anécdota, y una vez entrevistaron al general MacArthur y le preguntaron por el general Patton, y el general MacArthur habló muy bien del general Patton, y le dicen, pero usted ¿por qué habla tan bien de él si él habla mal de usted? Y él dijo, usted a mí me preguntó qué pensaba del general, usted no me preguntó lo que él pensaba de mí. Y eso es lo que yo pienso de él. Entonces, creo que ese ejemplo cabe dentro de lo que David está diciendo, el que anda en integridad y justicia y habla verdad en su corazón. Entonces, quien habla sincera y honestamente del prójimo, sin cuchichear cosas que no son correctas de nuestro prójimo, ¿no es cierto? Quien no destruye la reputación ajena, verso 13, el que no calumnia con su lengua. Ojo, hermanos, con dañar la reputación del vecino, del hermano, hay que tener mucho cuidado con ese asunto porque el Señor está viendo y está oyendo todas esas cosas y Él después las va a juzgar. Que no lo estima otro de manera alguna, dice el verso 3. El verso 3 nos está dando mucha información. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal al su prójimo. Mi querido hermano, no hay necesidad de ser mal vecino o de ser un mal primo, un mal tío. No, mi hermano, hay que ser buenas personas. Ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y esa parte a mí me parece muy interesante. ¿Qué es no admitir reproche contra su vecino? Es cuando a usted, por ejemplo, llegan con información del vecino o algún hermano de la iglesia, ¿cierto? Y usted le sigue la corriente. Ah, sí, ¿verdad? Y no, cuando dicen no admite reproche es, hermano, déjelo así. Yo no acepto lo que usted me está diciendo. O venga, hablemos los tres y me sostiene lo que me está diciendo delante de él. Eso es lo que David nos está aportando aquí. No admite reproche contra su vecino. Hermano, así sea verdad. Pero usted simplemente no siga la larga, corte ahí y déjenlo así, ¿cierto? Porque ya sabemos lo que la palabra nos está diciendo acá. Quien cumple, esta parte me fascina mucho, quien cumple lo que promete aunque salga perdiendo. Verso 4, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, o sea, es decir, que no comparte con el que es malo, el malo no tiene nada que ver, sino que honra a los que temen al Señor. Pero la parte en la que me quiero centrar es la última parte del verso 4. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Entonces lo interpreté un poquito más claro. Quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Hermano, si usted comprometió, este ejemplo lo puse alguna vez, ¿cierto? Con alguna pareja de la iglesia que se iba a casar y lo usé ese día y me puse como ejemplo. Entonces yo le dije a la iglesia, aplicándolo en otro contexto, hombre, si yo a los muchachos les ofrecí regalarles el pastel de matrimonio, ¿cierto? Y bueno, y resulta que invitaron 100, 150 personas, yo digo, Dios mío, ese pastel me va a salir carísimo, después le digo que no. Aquí dice que como yo lo prometí, a mí me toca responder por lo que le prometí. Así, eso a mí me cueste mucho, ¿cierto? Quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Mi querido hermano, si usted se comprometió a regalar un par de tenis marca tal, hermano, no se vaya para el hueco a conseguirse unos AA. Hermano, si usted le dijo que se los iba a dar originales, le tocó, hermano, hacerlo así le cuesta mucha plata. Estoy ilustrándole de esa manera, ¿sí? Y así sucesivamente, si usted promete algo,
Tiene que cumplirlo. Le tocó, mi querido hermano, porque eso es lo que está cumpliendo, diciendo la Biblia aquí. Dice, verso 5, ¿sí? Quien no abusa de los pobres con los intereses. Verso 5, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. Entonces, quien no abusa de los pobres con los intereses, no usura. Entonces, está hablando aquí que si algún hermano, alguien que está pobre, porque necesita el dinero y está muy pobre, usted si tiene cómo, ayúdelo. Pero ojo con los intereses. ¿Cómo le va a cobrar intereses a usura si está pobre? La Biblia está diciendo que si está pobre, usted lo debe ayudar y que no debe cobrar intereses porque pues no tiene con qué, hermano. Entonces, ¿cómo lo va a acabar usted de crucificar ahí? Entonces, lea, aquí es que tenga cuidado con eso. Dice, no dinero usura, no está diciendo que no los cobre, sino que cobre algo mínimo. Y si puede no cobrárselos al pobre, mejor, ¿cierto? Entonces, Proverbios 28:8 nos dice algo con respecto a los intereses. 28:8 dice aquí, el que aumenta sus riquezas con usura y que recibe interés para que se compase los pobres los aumente. Voy a leerlo en la versión lengua sencillo, que es mucho más entendible. Dice, el que nada debe, perdón, aquí se me corrió, el que presta dinero y luego exige que le devuelvan el doble, Dios le quitará todo y hará que alguien de buen corazón se lo dé a los pobres. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Deuteronomio capítulo 23:20 dice que hay que cobrar intereses a los que no son del pueblo del Señor. O sea, si alguien es cristiano, hermano, cobre intereses. Pero ojo con la usura. No sea usurero, no cobre de más. Y espero que me haya quedado claro este punto con ustedes. Quien no acepta soborno en contra de un inocente, ¿cierto? El que no recibe dinero para perjudicar a una persona inocente. Esos son los requisitos que el Salmo 15 nos dice, ¿cierto? Que debemos de adoptar en nuestra vida para poder entrar de manera santa, pura, correcta en la presencia del Señor. Ama a los demás. El Salmo 15 nos ha dado unas cápsulas, ¿cierto? Para que nosotros entendamos la forma en cómo nosotros debemos entrar en la presencia del Señor. 1, con docilidad. 2, amando al prójimo. Y el Salmo 15 nuevamente nos ha dicho cómo es que nosotros debemos amar al prójimo. Santiago capítulo 4. Vamos rápidamente allí al Nuevo Testamento. Santiago capítulo 4, versículo 8. Mire lo que dice. Santiago capítulo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nos debemos de acercar al Señor con un corazón, sin un corazón dividido, sin un corazón indeciso. Esta es una palabra para los indecisos. Ojo, indecisos, escuchen bien. Para acercarse de manera correcta al Señor, no podemos acercarnos con un corazón dividido. ¿Qué significa un corazón dividido? Que ama al Señor, pero también ama el mundo. Y hay mucho cristiano que pretende, ¿cierto?, vivir la vida creyente así, como cristiano así. Me encanta el Señor, me encanta la iglesia, leo la palabra, pero también le encanta el mundo. Hermano, déjeme decirle que esa no es una forma correcta. Y si usted ha pensado, ha perdido el tiempo, mi querido hermano, porque no, Dios no lo recibe así. Y le voy a decir porque mire lo que dice el capítulo 1 de Santiago, en el verso 8. Desde el verso 7, dice aquí, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿cierto? Entonces está diciendo que el inconstante no recibirá ninguna cosa del Señor porque es inconstante, ¿cierto? No está ni aquí ni allá, no es de Dios, no es del mundo. Y déjeme decirle que el Señor sí exige que usted tome una decisión, o es de Él o es del mundo. Él prefiere que usted tome una decisión y no que esté con ese vaivén, yendo y viniendo. Entonces, acercarnos al Señor sin un corazón dividido. Las personas que se aferran a Dios y al mundo al mismo tiempo, lo que leíamos en el capítulo 1, versículo 8, ¿cierto? Dice aquí que ese tipo de personas, pecadores, limpian las manos, ¿cierto? A veces no estoy levantando manos, ay Señor, pero con nuestras manos hemos cometido mucho pecado.
Y mire lo que dice Isaías 1, 15 y 16. Isaías 1, 15 y 16. Sí, correcto, esos son los versículos. Espérame un segundo, ya aquí. Dice, cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. ¿Escuchó, hermano de doble ánimo? ¿Escuchó, hermano de corazón dividido? Tremenda la sentencia de Isaías. Hay que limpiar las manos del Señor. No podemos pretender llegar al culto o en la casa, levantar la mano cuando nuestras manos están llenas, sucias de pecado. Entonces, es la exhortación: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, o sea, límpiense del mundo, quiten toda esa suciedad que está en su corazón. Indecisos, tomen una decisión, ¿cierto? Que santifiquen sus corazones, ¿sí? Sométanse, pónganse bajo autoridad. Mire lo que dice el verso 7: someteos pues a Dios y resistid al diablo y Él lo dirá a vosotros. Es una palabra para el indeciso. Sujétese al Señor, sométase al Señor, ¿cierto? Y póngase bajo autoridad. El verso 10 dice: humíllense, humillados delante del Señor y Él se exaltará. Está dentro del contexto para las personas que son indecisas, de un corazón dividido. Sométase, póngase bajo autoridad del Señor, humíllense. Y humillarse significa ceder a la voluntad. Uno es ponerse bajo y otro es ceder a la voluntad del Señor, ¿cierto? Y el contexto de ese pasaje enseña que lo que Dios está pidiendo aquí es una acción, una reacción inmediata. Inmediata. Nos acercamos al Señor, ¿cierto? Sin un corazón dividido, sin un corazón indeciso, mi querido hermano. Por último, nos acercamos al Señor también con la confianza que Él nos inspira. Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Ahí encontramos una palabra preciosa para nosotros hoy. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, escuchen bien, lean bien. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Manténgase firme como evangélico, hermano. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿cierto? Nos acercamos al Señor con la confianza que Él nos inspira. Ese pasaje le está diciendo a usted, lo está inspirando a que se vaya allá, ¿cierto? Con confianza, porque lo va a recibir. Es lo que está diciendo aquí, ¿sí? ¿Y cuáles son las razones para acercarnos de manera confiada al Señor? Uno, que la obra completa de Jesús nos da seguridad. Verso 14, vamos a citarlo nuevamente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, nos acercamos con confianza al Señor, porque la obra de Jesús, ¿cierto? La obra completa de Jesús nos da seguridad, ¿sí? Él ofreció sacrificio, su propia vida, único y de una vez y para siempre. No hay que hacer más sacrificios. Ella lo hizo y usted lo sabe de memoria. Pero es bueno recordárselo, hermano. Segundo, que intercede por nosotros. Hebreos dice que el Señor ora por nosotros todos los días. Como sumo sacerdote que ofreció un sacrificio una vez para siempre, también la función del sacerdote es interceder por el pueblo. El Señor ora por usted todos los días, ¿cierto? Que tomó sobre sí nuestra humanidad para identificarse con nosotros. Él se hizo humano para sentir lo que nosotros sentíamos, para poder Él tener
compasión de usted, compasión de mí, ¿sí? Está al lado del Padre, ¿cierto? Con su cuerpo glorificado y su sacerdocio no tiene fin. Ah, precioso. No es como los sacerdotes antiguos que morían y tenían que seguir el otro en sucesión para seguir intercediendo ante el Padre por el pueblo. No, el Señor se ha glorificado, está sentado a la diestra del Padre y por eso su sacerdocio no tendrá fin. Siempre vamos a encontrar misericordia en el Señor, siempre nos va a entender, siempre va a interceder por nosotros. Entonces esa es una razón por la cual nosotros tenemos que sentirnos confiados al entrar en la presencia del Señor. La otra razón que nos da confianza para entrar a la presencia del Señor, aparte de lo que leímos en el verso 14, lo encontramos en el verso 15. La victoria sobre la tentación que Él tuvo nos da seguridad. Verso 15. ¿Sí? Miren lo que dice el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, la victoria sobre la tentación nos da la seguridad. Y nos da la seguridad de que Él es compasivo. Como Él sabe lo que nosotros sentimos, Él tiene compasión. La función de los sacerdotes de la antigüedad, ¿cierto?, es que era sentir compasión por el pueblo, comprender todas sus luchas. Pero a veces como humanos se descachaban, ¿cierto? Y a veces señalaban y eran duros con alguien del pueblo, con el pueblo en general, ¿sí? Pero con Jesús, como Él entiende todo el asunto, siempre vamos lo primero que vamos a encontrar en el Señor es compasión, ¿cierto? Santiago capítulo 2, creo que son los versículos 7 en adelante, nos habla que antes del juicio Dios tiene compasión. Entonces siempre vamos a encontrar compasión, primero en Dios, primero compasión antes que juicio. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, encontramos en Él porque Él es compasivo, no sufrió y encontramos que Él no sufrió inclinación al pecado. O sea, es decir, Él no sintió ganas de irse a tomar licor, Él no sintió ganas de irse a fornicar, como la carne nuestra a veces nos inclina. ¿A qué se refiere a que sintió tentación? Hombre, que por ejemplo en Marcos 8, Pedro se le acercó y lo quiso convencer de que no muriera en la cruz. Y fue tentado en ese aspecto, pero él no cayó, ¿cierto? Mateo capítulo 4, versículos 1 al 4, cuando Satanás quiso tentarlo con la comida y otras cosas más, fue tentado en ese aspecto, pero él no sucumbió a eso. En los días que los fariseos lo tentaron para que hiciera señales para poder creer en él, y él no cayó en esa tentación. Es de esa forma en que la Biblia nos habla de que él sufrió tentación, pero no cayó en pecado. La otra razón que nos permite a nosotros acercarnos al Señor con confianza es la comunión, y esa comunión nos da seguridad. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La comunión con el Señor nos da seguridad. Misericordia. Escuchen bien esta definición que me parece muy bonita. Por lo menos en este contexto, bueno, en todos los contextos es hermosa, pero en este contexto tiene esta connotación. Tenemos un sumo sacerdote, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Misericordia es no obtener lo que merecemos. ¿Y qué es no obtener lo que merecemos? Castigo, ¿cierto? Y por misericordia el Señor no nos paga conforme a nuestras iniquidades, dice el Salmo 103, para que lo investiguen allí. Y dice también, para recibir misericordia y hallar gracia. ¿Qué significa gracia en este contexto? Es obtener lo que no merecemos. ¿Sí me entendieron? Misericordia es no obtener lo que merecemos. Gracia es obtener lo que no merecemos. O sea, socorro en las necesidades. Por pecadores y por imperfectos y por todo lo que somos, nosotros no merecemos que el Señor nos dé porque Él quiere. Pero Él lo hace, ¿cierto? Entonces, gracia es obtener lo que no merecemos, ¿sí? Socorro en las necesidades. Y que nos acercamos del trono de la gracia, no de la condenación. Uy, hermanos, eso es una palabra tremenda. Entonces, las 4 formas de acercarnos a
a Dios son docilidad, ¿cierto? Ame al prójimo. Ojo con los corazones indecisos, un corazón dividido. No tiene cabida en la presencia del Señor. Y acercamos al Señor con la confianza que Él nos inspira. El que hace estas cosas permanecerá para siempre, permanecerá firme, dice el Salmo 15 en la última parte de su versículo. Mi querido hermano, yo espero que esta reflexión sencilla de la palabra lo inspire a usted, ¿cierto? Y que lo inspire a usted y lo inspire a enseñarle a otros y que muchos puedan ser transformados y ubicados, ¿cierto? Correctamente dentro de lo que es la relación hombre-Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias por este ratico que nos has dado. Un ratico de mucha bendición, Señor. Las escrituras son preciosas para nosotros, son la luz que marca nuestro camino. Y yo espero que eso sea para todos los que nos han visto y nos están oyendo en esta mañana. Dios bendice a su pueblo, Padre Santo, en el diario caminar. Dios, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias porque por eso estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia, porque nos ha colmado de muchos favores, Señor. Y somos lo que somos por tu gracia, Señor. Y alabado seas por eso. Danos un corazón dócil, Señor, en tus manos. Danos, Señor, la capacidad de poder mantener, en cuanto dependa de nosotros, las buenas relaciones, Señor. Ayúdanos, eso es una parte muy compleja del ser humano. Y necesitamos mucho de tu ayuda, Padre Santo, en este aspecto. Y, Señor, que tengamos la confianza también de entrar a tu presencia. Probablemente muchos tienen una imagen de un Dios vengador y un Dios castigador y le cuesta trabajo entrar en tu presencia. De pronto tienen una mala imagen desde pequeño, Señor, de un padre regañón y piensan que tú eres lo mismo, Señor. Pero yo espero que el Espíritu Santo ministre esos corazones en este día y le haga entender, Señor, que hay confianza para entrar en tu presencia. Que hay confianza, Señor, porque eres un sacerdote que se compadece de nosotros. Que hay confianza, Señor, porque tú has vencido en la cruz el pecado. Y eso nos capacita a nosotros también para poder hacerlo. Que hay confianza porque hay misericordia. Y hay gracia, Señor. Padre bueno, gracias por tu palabra. Y la riqueza que ella nos manifiesta hacia nosotros. Padre bueno, te adoramos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que el Señor me lo bendiga.